Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes o buenos días, dependiendo del turno en el que ustedes estudien. Me presento, soy la maestra Inés Cruz Mexicano del Bachillerato del Colegio Progreso, ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan, perteneciente a la zona 079. Tengo mucho gusto de presentarles el tema de la UAC 2, que se llama Una práctica cultural merece respeto si atenta contra un derecho humano, conflictos entre prácticas culturales y derechos humanos. El aprendizaje esperado es evaluar las relaciones de producción entre términos de justicia y de equidad. Y vamos a ir viendo poco a poco algunos términos como el término de cultura e identidad, que nos van a ayudar a complementar este tema que hoy nos toca abordar. Y vamos a entender que la palabra cultura proviene del verbo latín colere, que significa cultivar. En este idioma la palabra se refiere o se refería antiguamente al cultivo de la tierra, pero después también se utilizó para referirse al cultivo de la especie humana. ¿Cómo se da esta comparación y cómo vamos a ir comprendiendo esto a lo largo de esta presentación? Y dice aquí, ¿pero qué quiere decir con la expresión cultivo de la especie humana? Bueno, pues se refiere a que la cultura es el resultado de cultivar los conocimientos humanos mediante el uso de sus facultades. Entonces, la palabra cultura se comenzó a utilizar para referirse a civilización y se usó como antónimo de salvajismo, de barbarie o rusticidad que se daba en tiempos antiguos y que no quiere decir que ahora no se dé. Por lo tanto, se decía que un hombre era civilizado. Esto nos daba la idea de que era una persona culta, ¿sí? Que era educado, que estaba formado y que había logrado aprender algunas cosas nuevas. Por lo tanto, puede decirse que cultura es todo lo que el ser humano agrega a la naturaleza, es decir, todo lo que hace, crea o transforma de modo que abarca todo lo hecho por el hombre, a diferencia de los procesos propios de la naturaleza. De ahí viene esta parte de que estas relaciones de producción en términos nos van a dar una justicia y una equidad, como decía nuestro aprendizaje esperado. Nos presentan aquí dos definiciones de cultura. La primera dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho y las costumbres de cualesquiera otro ámbito y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a que es un miembro de una sociedad. Y la segunda nos dice que la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Y esto es bien importante, ya que nosotros pertenecemos a grupos, a sociedades que se tienen que pactar algunos convenios para que la cultura, la equidad y la justicia se pueda dar. Los elementos de la cultura van a ser concretos o materiales si son los elementos físicos o materiales creados o usados por el ser humano para satisfacer sus necesidades primarias y secundarias. Y esto es muy importante, el hecho de que haya la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias del hombre, que ya hemos visto en temas anteriores en el semestre pasado. Los elementos de la cultura van a estar enmarcados en esta lista, que va a ser el territorio, el lugar en el que nosotros vivimos, las fiestas que celebramos, el alimento que ingerimos en determinados festejos a los que estamos acostumbrados, la ropa que nos va a identificar dependiendo del territorio donde nosotros estemos ubicados, el arte plasmado que puede aportar la comunidad de la cual nosotros venimos, las construcciones arquitectónicas y los instrumentos de trabajo que, aunque en algunos casos son comunes, algunos van a ser muy concretos y van a identificar ese territorio del cual estamos hablando. También dice que los individuos están inmersos en una realidad social, somos seres sociables. Su desarrollo personal no puede separarse de ella. Su personalidad se va forjando en su participación en las creencias, actitudes y comportamientos de los grupos a los que pertenece. De ahí que la cultura no puede estar aislada de la sociedad en la cual nosotros vivimos
y nos desarrollamos. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro país la celebración del Día de Muertos sería un ejemplo de las tradiciones y costumbres que conforman nuestra cultura nacional, y viene ahí una imagen muy concreta de pues lo que sería una ofrenda de Día de Muertos que nosotros hemos visto ya sea de manera presencial, en una fotografía o en un documental que se nos pueda presentar. Ahora, ¿cómo se va extendiendo esa cultura a lo largo del mundo? Y dice aquí que todas las actividades de un grupo social denotan o hacen notar su cultura. Y viene aquí una imagen de la cultura china con esos bailes, con esos trajes, con esas danzas que nosotros hemos visto y que los identifican muy claramente, ¿no? Si hubiéramos puesto una imagen de una danza griega, bueno, pues también eso hace notar su cultura. Las artesanías también es algo que se manufactura en la comunidad de donde son originarias y que nos van a llevar a identificar de dónde son procedentes, qué cultura es la que la ha creado. Y podríamos tomar también no nada más las artesanías, sino por ejemplo las pirámides, que van a ser representativas de cada cultura y que nos van a llevar a ubicar en qué cultura y en qué lugar se encuentra esa cultura, porque el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra preparación académica nos permite llegar a esa conclusión. También nos lleva a las diferentes formas de organización social que modelan la cultura en una sociedad y a las normas y valores que comparten una sociedad son también muestra de la cultura y que nos va a llevar a la equidad que decía nuestro aprendizaje esperado. También vamos a ver cómo la identidad individual es importante y si bien decíamos anteriormente que somos parte de una sociedad y vivimos en conjunto y no podemos vivir aislados, también es importante especificar a qué se refiere esta expresión de identidad individual. La palabra identidad implica que algo se puede identificar y distinguir por lo que es, y podemos decir que la identidad es lo que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Entonces, ustedes son estudiantes de bachillerato y tienen una identidad individual que los hace ser lo que son. La identidad individual va a tener algunas connotaciones. Y la primera es que entender esta identidad individual, vamos a recordar algunas expresiones que ustedes seguramente ya han escuchado que hacen las personas adultas hacia su persona. Y que les dicen, ¿tienes identidad o estás pasando por una crisis de identidad? ¿No sabes qué soy, a dónde voy, qué quiero o estoy en busca de mi identidad? Y muchos de ustedes espero que ya hayan logrado encontrar esa identidad o estén al final ya de la búsqueda de esa identidad, las cuales tienen que ver con algo que se tiene o se exalta o que no se tiene o que les hace falta. ¿Qué define nuestra identidad? Bueno, aquí vienen una serie de interrogantes, ¿no? Los ideales políticos, la familia, la cultura, la nacionalidad, la humanidad, la educación, el sexo, la visión que tenemos de la vida, es lo que va a definir nuestra identidad. Y la identidad dice que la identidad individual se conforma por factores internos en los que conocerse a sí mismo o dar unidad a lo que somos, es decir, tener claridad en lo que uno fue, lo que uno es y lo que uno será. Y que ustedes ya tienen oportunidad y tienen elementos para dar un vistazo hacia atrás y decir cómo era yo cuando estaba en la secundaria o cuando estaba en la primaria. Cómo son ahorita que están cursando el segundo semestre del bachillerato y cómo pretenden ser en un futuro cercano. Y es fundamental en la creación de una identidad todos estos elementos que les acabo de mencionar. La identidad individual nos va a llevar a conocer lo que nos hace únicos e irrepetibles y que va a llevarnos a tener nuestra identidad. Al hablar de identidad colectiva nos referimos a la identidad de un pueblo, lo que hace que un pueblo sea el mismo y no otro. A pesar de la cercanía que puede haber entre una comunidad y otra, hay diferencias que lo van a marcar sustancialmente.
El término identidad colectiva tiene un sentido de pertenencia cultural, ¿sí? De donde soy me va a identificar culturalmente de los demás. La identidad colectiva se va a referir en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en las formas de vida que son compartidas. Y la identidad colectiva nos va a llevar a que nosotros podamos, por las simples imágenes, tener conocimiento de poder identificar lo que nosotros vemos, tener esa facilidad de poder distinguir un plato de mole poblano, una edificación que nosotros conocemos como la Universidad Autónoma de la Nacional, el mariachi, que es tan representativo dentro de nuestra cultura mexicana, y aún a los que no son creyentes o no tienen una creencia religiosa, bueno, identificar el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Eso es a lo que llamamos identidad colectiva, que podamos ver algunos elementos y que podamos coincidir en identificarlos. La relación entre identidad individual e identidad colectiva dice que las personas tenemos necesidad de pertenecer a grupos sociales, en los que se compartan ideas, aficiones, diversiones, creencias y gustos. Ya que tenemos nuestra identidad individual, ahora vamos a ir a buscar la identidad colectiva. ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero pertenecer y cómo me voy a distinguir de los demás? La relación entre identidad individual e identidad colectiva nos dice que es sabernos parte de un grupo que nos hace sentir seguros, nos da un sentido de pertenencia. Y si en algún momento de su vida ustedes pueden tener la oportunidad de viajar a otro país, van a poder entender este sentido de pertenencia, de que nos lleve a identificarnos o no con otros congéneres parecidos a nosotros. Y pues me despido agradeciendo su atención y esperando que este tema, donde podemos evaluar las relaciones de producción en términos de justicia e identidad, y que la práctica cultural merece respeto si atenta contra los derechos humanos. Que esto nos ayude a mejorar nuestras prácticas culturales de equidad, de justicia, y que no se den conflictos entre las prácticas culturales que cada uno de nosotros puede realizar y los derechos humanos que nosotros aprendimos en el semestre anterior. Les agradezco nuevamente su atención, quedo a sus órdenes y espero que todos se encuentren muy bien. Hasta luego y muchas gracias.